Ecuador urgente, ¿cuál es el plan de Estados Unidos de América? El plan gringo estadounidense en Ecuador ha estado claro desde el principio y ha sido la erradicación completa por cualquier medio del correísmo de territorio ecuatoriano. El plan gringo en Ecuador ha estado claro desde el principio y ha sido la erradicación completa del correísmo y de todo el movimiento progresista que ha tratado y está tratando de recuperar su territorio. Y para ello han venido trabajando los gringos a través de su embajada en Ecuador desde el primer día que Rafael Correa fuese elegido como presidente de ese país suramericano, y con la eliminación del correísmo, la erradicación de todo intento progresista del pueblo ecuatoriano organizado de recuperar su país. Eso es lo que hoy está viviendo en carne propia el pueblo ecuatoriano. Nada nuevo entonces. Y es que nadie mejor que los ecuatorianos nunca olvidarán aquel 24 de mayo de 1981 cuando la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, bajo el mando del presidente de ese entonces de Estados Unidos, el señor Ronald Reagan, mandó a asesinar al presidente ecuatoriano democráticamente electo, Jaime Roldós Aguilera. ¿Cómo se puede olvidar tremendo asesinato de los gringos contra el pueblo ecuatoriano? Y en ese avión que la CIA estalló en pleno vuelo, no solamente asesinaron al presidente de Ecuador, su señora esposa también fue asesinada. Marco Aurelio Zubilla también fue asesinado. Zubilla era el ministro de la Defensa del Ecuador. Iban también 5 tripulantes más en ese avión. Fueron masacrados por los gringos. Ese tremendo y terrorífico día que ha quedado marcado en la conciencia de todos los ecuatorianos. Y hoy, tantos años después, los gringos siguen asesinando a Ecuador. La oportunidad que hoy tiene Estados Unidos de conseguir su objetivo no puede ser más real, pues tienen en la presidencia del Ecuador a un ciudadano estadounidense que ha vivido más tiempo en Estados Unidos que su propio país, Ecuador. El actual presidente de Ecuador, Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín, nació en Miami, Estados Unidos, un 30 de noviembre del año de 1987. Además de ser gringo, haber nacido en Estados Unidos, es descendiente de un referente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, de la CIA en el Ecuador. Este presidente ecuatoriano es una mezcla de todo, menos de ecuatoriano. Ya está concesionando las minas, parte de las Amazonas ya las está concesionando, del sector energético, a varias multinacionales estadounidenses y europeas. El Comando Sur estadounidense ha decidido utilizar al narcotráfico como justificación para imponer su política exterior en Ecuador, y les está saliendo a la perfección. Desde que los gringos sacaron a Rafael Correa del Ecuador, inmediatamente el Comando Sur retomó las estructuras militares ecuatorianas, y la DEA y la CIA tomaron en sus riendas todos los servicios de inteligencia del Estado ecuatoriano. Y por el lado de las finanzas, inmediatamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial retomaron el control total de la economía y de las finanzas
del Ecuador. No se vayan, que tenemos una pausa y regresamos después de esta. Estamos ya de regreso con este editorial de qué es lo que los gringos buscan aquí en Ecuador. Todos los mandos de alto nivel en el aparato militar ecuatoriano han sido seleccionados por los asesores militares que ya están aquí en el Ecuador. Como también ya Estados Unidos ha metido mercenarios que tienen en Colombia. Ya los han transportado, ya están en territorio ecuatoriano y ya los han disfrazado de narcos, que son de los que usted está escuchando, que están ocasionando este teatro de guerra aquí en el Ecuador. De igual manera, el gabinete financiero del Ecuador está siendo guiado por técnicos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entre otras entidades del sistema financiero gringo. En estos momentos, más personal militar estadounidense sigue arribando a territorio ecuatoriano. La guerra, entre comillas, declarada contra el narcotráfico, entre comillas también, viene exactamente de los escritorios del Pentágono, de los ideólogos del complejo militar industrial gringo. Es así como debe de imponerse y para ello han decretado el estado de emergencia, estado de excepción, toque de queda, lo cual lo están utilizando como el marco constitucional que les legaliza la verdadera guerra de represión en contra de los sectores más progresistas del pueblo ecuatoriano, quienes día a día irán siendo eliminados, como ya lo empezamos a ver en algunas partes del país. Este plan de los gringos en Ecuador es una mezcla de lo que están haciendo en México y hasta cierta medida de lo que le hicieron y le siguen haciendo a Colombia y a otras partes del territorio de América Latina. Cabe decir que es una modificación a los conflictos de intensidad baja. Usted los recuerda, le llamaban Low Intensity Conflict, en aquel marco de guerra total contra los pueblos que se levantaban de América Latina. De ahí esta doctrina que ellos se inventan y le ponen conflictos de intensidad baja. A nivel externo, con la toma de Ecuador de parte de los gringos, pretenden al mismo tiempo crear otro frente de guerra contra Venezuela y también contra toda posibilidad de expansión de los BRICS en Sudamérica. Los BRICS, entiéndase, ese esfuerzo de esos 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que iniciaron ya más de una década ese esfuerzo de unificación y que ahora cuentan con docenas más ya de países alineados con los BRICS. Ahora es un BRICS Plus y sigue agrandándose y a la lista siguen añadiéndose más países. Esto lo quiere romper Estados Unidos aquí en América Latina, lo quiere evitar y para ello están empleando lo que le llaman esta guerra de la cuarta generación, guerras híbridas. Ya no se trata de mandar 20,000 soldados, invadir un país, matar al presidente y dejar allá a los soldados. Este es otro tipo de invasión. Ecuador es complementario a lo que los gringos le hicieron a Pedro Castillo en el Perú, ¿se acuerdan ustedes? Recientemente, dándole prácticamente un golpe de estado y alineando a ese país andino a lo que el Pentágono reconoce como un frente común en América Latina contra la expansión china. No nos olvidemos de China, a quien Estados Unidos ha declarado ya como el enemigo estratégico número 1 a combatir a nivel global. Y de igual manera incrementar el número de aliados ante un eventual enfrentamiento
contra Venezuela, que es el sueño de muchos aquí en el Pentágono, que es algo que lo tienen en sus planes los del complejo militar industrial desde hace mucho tiempo. Algunos inclusive hablan de que todo va a depender de qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela para que este escenario de una guerra total probablemente se lleve a cabo en América Latina. También aquí cabe deducir las razones por las cuales los gringos se decidieron por Javier Milei en Argentina y le brindaron todo su apoyo logístico de todo tipo a la campaña electoral para que saliera presidente este señor Milei. Y también porque han obligado a Ignacio Lula da Silva, recién electo presidente de Brasil, a que llene su gabinete de neoliberales. Entonces, hablar de la temática ecuatoriana sin ponerla en contexto de lo que están imponiendo los gringos en la región es como decía Simón Bolívar, estamos arando en el océano.